Caso estremecedor es la historia de Mónica, que con su hija Mabel asistieron al Hospital San José de Casablanca porque ella estaba registrando fuertes dolores de cabeza. Le diagnostican una cefalea. Estos dolores de cabeza continuaron, fue una y otra vez a este mismo hospital. Ante la desesperación de que no le daban ni le decían nada, se dirige a un hospital en Valparaíso. Y la estamos viendo en imágenes cuando nos contaba este estremecedor relato. Y es en Valparaíso donde un doctor que la vio en un pasillo, muy mal, se da cuenta de que una cefalea evidentemente no era. Horas después, Mabel, una joven de 24 años, falleció. Luego de 2 días de insistir de que no era un simple dolor de cabeza. Un equipo de nuestro programa fue al Hospital San José de Casablanca y se dieron cuenta que bastaba darse solo una vuelta para encontrarse con casos muy similares o peores de los que conocimos de ayer de Mabel. Una mujer fue por un fuerte dolor de estómago. Le dijeron que tenía una gastroenteritis. Le dieron un par de medicamentos, Viadil, las clásicas gotitas. Volvió a su casa. 15 minutos duró en la casa porque el dolor seguía tremendamente intenso. Volvió al hospital. ¿Qué le dijeron? Es gastroenteritis. No seas alaraca. Anda de vuelta a tu casa. Esto tiene que calmarse. La insistencia de su mamá dijo, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir a Valparaíso. Van a un hospital en Valparaíso, es de Casablanca a Valparaíso, trayecto de 1 hora en auto, si es que tenía la posibilidad de hacerlo. Ella vivía en un sector rural. Van hacia el hospital de Valparaíso y no era una gastroenteritis, sino que era una apendicitis aguda. Cuando la operan, esto se transformó en una peritonitis. Sí, claro. Era tremendamente grave. La mantuvieron en la UCI durante 2 días y estuvo al borde de la muerte. Esta mujer, esto ocurrió hace más de una semana, recién fue dada de alta y dijo, si mi mamá no me lleva al hospital en Valparaíso, yo hoy no estaría contando esta historia, porque básicamente a mí me dijeron que tenía una gastroenteritis. Y no es el único caso. Otra mujer que fue al mismo hospital en Casablanca, también por dolores de cabeza, le dijeron, no, te tienes que retirar con medicamentos leves, que puede tener todo el mundo acceso en una farmacia sin receta médica. Falleció. ¿Qué? Porque no le dieron el diagnóstico indicado. Y esto es solo una parte del Hospital San José de Casablanca, porque si hoy revisamos la prensa, en el Mercurio nos encontramos con titulares como este, que dice, Salud gastó más de 4,8 millones de dólares en un software para ficha médica electrónica que no utiliza. Se gastaron más de 3.000 millones de pesos en una ficha médica que debería estar en línea. Por ejemplo, si yo tenía gastroenteritis en un hospital, voy a otro y ellos se meten al sistema y saben que tenía ese diagnóstico. Pero ese software ya no se utiliza. ¿Qué está pasando en el Hospital San José de Casablanca? Los casos que verán a continuación son realmente impactantes. Miren. Tras el desgarrador testimonio de Mónica, que perdió a su hija tras lo que habría sido una negligencia, surgen nuevas denuncias contra el Hospital de Casablanca. Pacientes que dicen haber sufrido con diagnósticos que parecen cuestionables y que ponen en jaque el servicio de salud de la comuna y despertarían dudas sobre qué estaría pasando en el Hospital San José de Casablanca. Fui por un dolor de guata. Me dijeron que era gastritis. Mi hijo también le dijeron que era una cefalea infantil y no era una cefalea infantil. ¿Y en el hospital nunca? Nunca me dijeron qué es lo que tenía, nunca. Estas son algunas historias que no dejan de llamar la atención y que apuntarían a la crisis que se viviría en el hospital que atiende a miles de vecinos y pacientes en Casablanca y sus alrededores. Denise hoy está en su hogar en Casablanca. Recién le dieron el alta médica y ya mucho más tranquila recuperándose. Pero hace una semana vivió una experiencia que pudo costarle la vida. Por un dolor de estómago fue a la urgencia del hospital de Casablanca. Pasó horas esperando que la atendieran y el diagnóstico que le habrían dado fue que tenía gastritis. Fui por un dolor de guata y me dijeron que era gastritis. ¿Le dieron algún medicamento para le eso? recetaron Viadil y omeprazol. Ni siquiera la doctora que había en ese momento me tocó la guata para ver si era una gastritis. Una de las curiosidades de su caso es que al momento de la atención, dice, no hubo ningún examen palpable sobre su dolencia. Le recetaron Viadil y omeprazol, supuestamente con eso estaría bien. Ella confió, como cualquiera lo haría en la palabra de un médico, y regresó a casa. Yo pregunté en Valparaíso. Me dijeron que por lo menos deberían haberme tocado y si al retirar el dedo, si no me equivoco, me dolía, pues era apéndice. Que dijo, hay distintas maneras de saber, o levantar el pie y todo, pero acá no me hicieron nada. Fue como la doctora escribió lo que yo le dije, y hay una gastritis, toma esto y esto y esto.
Pero de recuperación nada. Los intensos dolores en la zona abdominal siguieron siendo más fuertes y, después de 2 días de insoportable dolor, volvió a la urgencia del hospital. Pasó alrededor de 5 horas esperando atención. Apenas podía caminar y ya estaba perdiendo el conocimiento. Cuando la vieron y le dijeron que tenía un problema, la explicación que le dieron habría sido escueta e incomprensible. Y me dijeron que era una tripa que estaba torcida, que tenía que operarme urgente, si no me moría. Tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Carlos Van Buren en Valparaíso, donde al llegar un doctor se dio cuenta de lo complejo de su caso. Eso no era una gastritis, lo que tenía era un cuadro agudo de apendicitis, por lo que debía entrar a pabellón lo más rápido posible. Y la derivan a hacerse un escáner y le dicen que es apendicitis. El tiempo era vital, tanto así que después de la operación le informaron a su familia que de llegar 1 hora más tarde el desenlace pudo ser fatal. En medio de la cirugía, la apendicitis se transformó en peritonitis, complicando el procedimiento y teniendo que pasar casi 2 días en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo un diagnóstico de gastritis se transformó en un cuadro grave de peritonitis? Es lo que aún le cuesta imaginar. Un día más que lo hubieran dejado 1 hora más tarde, no la estaríamos contando. Ella se hubiera muerto. Por poco pierde la vida, y es que así de grave habría sido el hecho de no haber insistido su familia en la urgencia y no quedándose con lo primero que les dijeron. Recibió el alta hace pocas horas y se atrevió a darnos la entrevista porque no quiere que más personas sufran por estas situaciones que pueden llegar a poner en riesgo sus vidas, como le sucedió a ella. Es complicado que te digan una cosa, después tenía otra y mal que mal yo estuve a punto de morirme. Así que igual es complicado para que a los demás no les siga pasando. Pero el caso de Denise, de lo que podría ser una negligencia por un diagnóstico aparentemente deficiente del servicio de urgencia de este hospital, no es el único. Eso bien lo sabe Mónica Contreras, quien en febrero perdió a su hija de 25 años y aún no sabe ni menos entiende cómo es que la vida de su hija, quien nunca había estado enferma, se apagó en 5 meses. Eran ellos los profesionales, me preguntaban a mí qué es lo que tenía la niña. Y yo le decía, se la traigo a usted porque usted sabe. Usted el que estudió esto, yo no tengo idea, le dije. En noviembre del año pasado comenzó con extraños dolores en su cuerpo. Vive en una zona rural a una media hora del hospital de Casablanca y acudió a ese servicio de urgencia para que le ayudaran a encontrar la razón de sus malestares. Pero los diagnósticos eran de enfermedades comunes y esta madre denuncia muchas veces poco parecían tener que ver con los dolores que sentía Elizabeth. Se enfermó de un día para otro, la empezamos a llevar a Casablanca, la inyectaban, que le daban pastillas para los dolores y eso era todo. No le hacían exámenes, y si fue uno, fue mucho, pero nunca dieron un diagnóstico de decirme a esa señora Mónica, su hija tiene esto. Así se hizo recurrente que fueran por ayuda al hospital de Casablanca, hasta que comenzaron a decirle que lo que padecía Elizabeth eran crisis de pánico, aun cuando ella nunca tuvo un cuadro clínico con esa enfermedad, incluso según ella, ratificado por psicólogos. Supuestamente a la niña le dolía el pecho, eran crisis de pánico, que le faltaba el aliento, eran crisis de pánico. ¿Y ella sufrió alguna vez de crisis de pánico? Nunca, jamás. Jamás. Mi hija era, como le digo, una niña sana. En todo el tiempo que Elizabeth pasó tratando de averiguar o que le dijeran cuál era su enfermedad, le dijeron a su madre incluso que quizás lo que ella hacía era ser alaraca, tal cual escucha, y que todo lo hacía por llamar la atención. Cuando entrábamos ya era tanto que ellas los veían casi todos los días que mi hija era alaraca, que lo que estaba haciendo era por llamar la atención nomás, que teníamos que fijarlo en eso. Así pasó los 5 meses desde que comenzaron sus dolores, hasta que cayó grave al hospital, esta vez en Valparaíso. Ahí de un día para otro le dijeron a Mónica que la salud de su hija era complicada. Así fue como el 3 de febrero la vida de esta joven madre y mujer se apagó, sin que su familia supiera bien qué pasó con ella. En el papel me pusieron que falleció de STIL, nada más que eso, shock eséptico, STIL y probablemente infección urinaria. En el certificado de defunción de Elizabeth dice que su fallecimiento se produjo por un shock séptico refractario, infección del tracto urinario en estado probable, además de la enfermedad de STIL, algo que nunca le explicaron a Mónica y que hasta el día de hoy no sabe bien de qué se trata. Y más allá, no le puedo contar porque nunca ni me dieron una respuesta coherente que yo pudiera entender. Y yo me tuve que venir con eso y me traje a mi hija. Nadie nunca se lo explicó. Nadie. Me da pena.
En medio del dolor por la inesperada partida de su hija, Mónica cree que si desde las primeras veces que acudieron por ayuda al hospital de Casablanca la hubieran tratado con la seriedad que se requería, quizás el panorama podría haber sido mucho mejor, incluso teniendo a su hija aún con vida. Mire, yo culpo mucho a los médicos porque mi hija deberían haberla diagnosticado, no sé, pues en una semana él tenía un diagnóstico. Mi hija estuvo 3 meses enferma y nunca nada. Eso es lo que me duele a mí. Es por historias y casos como estos que el Hospital San José de Casablanca parece estar en tela de juicio para los pacientes que aquí se atienden. Largas esperas como en muchos otros hospitales y una atención que consideran deficiente y que a la luz de los casos conocidos parecería preocupante. Mi sobrina vino para acá. Vino porque le dolían los oídos. Le hicieron un test de embarazo, que es un protocolo del hospital. Yo no lo creo que los doctores de aquí ya. No puedo. Sí, porque aquí a mi marido está enfermo, le dio un paro vascular. Porque ¿Qué le dijeron a él cuando él vino con esos síntomas diciendo que... Ya le dijeron que era resfriado. ¿Eso le dijeron? Sí, resfriado? un resfriado. Consultamos en la municipalidad para saber qué podría decir el alcalde sobre esta realidad preocupante para con los vecinos que aquí se atienden. Y aunque el hospital no depende del municipio, ellos han hecho lo que pueden para aportar a que se dé una mejor atención. El hospital de Casablanca depende del Servicio de Salud San Antonio de Valparaíso. Como es nuestra comuna y es la salud de nuestra gente, hemos apoyado, firmamos un convenio con el hospital para todo lo que es el tema de urgencia, para que la cantidad de gente que llega a la urgencia tenga una mejor atención. Hemos sufrido la falta muchas veces de atención, de errores muchas veces en los diagnósticos. Pero sobre la atención hay quienes derechamente perdieron la paciencia. Nieves trajo a su hijo al hospital por un dolor de cabeza. Acá le habrían diagnosticado una cefalea infantil, pero no se quedó con eso y consultó a otro experto. Ahí descubrieron que su hijo tiene un aneurisma y de no haber sido detectado a tiempo pudo traerle más complicaciones. Sí, yo tengo mala experiencia porque yo traje a mi hijo que se supone que tenía cefalea infantil. Yo le pedía que por favor me hiciera un escáner para verlo y yo lo llevé por mis medios, salí de aquí a tomar la esquina al bus y mi hijo quedó hospitalizado casi un mes. Desde su experiencia es que conoce las probables deficiencias de las atenciones en el hospital de Casablanca y las consecuencias inimaginables que pueden tener en los pacientes si es que estamos ante posibles diagnósticos errados. O sea, si usted se hubiese quedado con el diagnóstico que aquí... Mi hijo se me hubiese muerto. Sí, porque el doctor me prohibió, escríbame el neurocirujano que lo ve él, me prohibió estrictamente que me lo traiga aquí. Porque aquí no me dio ninguna solución, ¿cachai? Consultamos al Hospital San José de Casablanca para saber qué podrían decir sobre el caso de Mabel y otras denuncias. Declinaron hacer alguna declaración en cámara, pero a través de un comunicado señalaron lo siguiente. Considerando que la alta presión asistencial con la que cuenta actualmente el centro hospitalario ha generado algunos pics de tiempo de espera por sobre los habituales, se adoptó un plan de contingencia que considera un médico adicional según contingencia y se coordinó el apoyo de la Municipalidad de Casablanca para reforzar la atención con horas médico de lunes a viernes de 18 a 22 horas y sábado, domingo y festivos de 14 a 22 horas. Son parte de las denuncias que remecen al hospital de Casablanca, casos que parecen pedir a gritos la intervención y ayuda que se pueda entregar a este recinto de salud, para que los pacientes vuelvan a confiar en la palabra de algunos de sus doctores y también en sus diagnósticos. Estén tranquilos y no se repitan casos como los que hoy lamentablemente hacen noticia. Lo que más sorprende acá que son casos que conocimos a través de muchas personas que comenzaron a escribirnos a nuestro WhatsApp, pero también bastaba darse solo una vuelta por el Hospital San José de Casablanca para que de inmediato se acercara mucha gente a contar su testimonio. Conocimos el caso de Denise. Ella es una mujer que lleva a su hija con fuertes dolores de estómago. Le diagnostican una gastroenteritis, le dan las clásicas gotitas, pastillas que, dicho sea de paso, no son medicamentos que requieran alguna receta médica, sino que todos tenemos acceso a ellos en la farmacia. Pero bastaron 15 minutos para que los dolores se tornaran insoportables. Ella no daba más. Vuelve al hospital y le dicen que no insista, es una gastroenteritis que esto tiene que pasar. Por la insistencia de su mamá, se dirigen a Valparaíso. Y es ahí donde dicen, esto no es una gastroenteritis. Tú tienes apendicitis y hay que operarte ahora. Porque si tú hubiese llegado 1 hora más tarde, tú mueres.
Eso fue lo que le no hicieron la en tocaba, Valparaíso. no le